Las 10:05 de la mañana. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó su informe anual a la Asamblea General y para ver las conclusiones a las que se ha arribado con algunos números en lo que tiene que ver con las denuncias, pero que tiene que ver también con el tema de las consultas, hemos invitado a Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la primera conclusión a la que se arriba de acuerdo a los números presentados en este informe anual? Bueno, podrían ser varias. Desde mi punto de vista, una de las más importantes es que se ha incrementado con el paso de los distintos periodos el número de casos que nosotros llamamos, o mejor dicho, que la ley que crea la institución llama de solución satisfactoria. Esto significa que viene una persona, presenta una denuncia, se le comunica al organismo denunciado, el organismo reconoce que hay una falla en un procedimiento y lo resuelve inmediatamente, cesa la vulneración de derecho y la persona que denuncia queda satisfecha con esa solución. Hay mayor eco entonces Sí, a esto, Juan. Y mirá, por ejemplo, en el año 2013 el porcentaje de soluciones satisfactorias fue un 4%, en el año 2014 un 10,5% y ahora en el 2015 un 17%. O sea, prácticamente casi la quinta parte de... Y una tendencia, de digamos, y una tendencia ascendente. ¿A qué se debe esa tendencia ascendente, digamos? ¿A qué se Bueno, debe esa solución sí, satisfactoria? Yo creo que se debe, en primer lugar, al fortalecimiento que ha venido teniendo la institución. Nosotros nos instalamos a mediados del 2012. En el año 2013 es posible que muchos organismos del Estado todavía no estuvieran familiarizados con los procedimientos que establece la ley 18.446, y entonces en la medida que la institución fue haciéndose más conocida, por decirlo de alguna manera, también obtiene una respuesta más adecuada por parte de los organismos del Estado. Por lo que veíamos en los números gruesos, en los números grandes, la principal cantidad de denuncias corresponden o tienen como foco el Ministerio del Interior. ¿Qué está pasando ahí, Juan? Bueno, aclarar que hablamos de que han crecido las denuncias, lo que no quiere decir que todas las denuncias sean luego resueltas como casos donde sí hubo vulneración de derechos. Claro, pero el Ministerio del Interior aparentemente sería el que vulnera mayor cantidad de derechos. A ver, el análisis que nosotros hacemos es que en cualquier Estado de Derecho, en cualquier país democrático, generalmente las fuerzas de seguridad policiales son las que corren mayores riesgos de vulnerar derechos porque son las que están interviniendo en situaciones generalmente donde hay contacto físico, donde hay detenciones, donde hay enfrentamientos con otras personas, con otros ciudadanos. Por otro lado, también desde hace ya tiempo, y esto también tiene que ver con lo que se hablaba en el bloque anterior sobre el tema de la prevención de incendios, la institución le está recordando al Ministerio del Interior que es necesario continuar mejorando la capacitación del personal. Muchas de las actuaciones que son denunciadas ante la institución no tienen que ver con una intención psicopática de parte de un funcionario de maltratar a un ciudadano. Se trata de muchas veces no manejar bien los procedimientos y eso deriva en un error, en una actuación del Estado, ¿no? Hace poco tiempo atrás creo que hubo un editorial, si mal no recuerdo fue del diario El País, cuestionando de alguna manera el rol que tenía la institución, inclusive el presupuesto que se le había otorgado. Dos preguntas en una. Opinión, si conocía este editorial que hablaba de la poca utilidad que podía tener el instituto y si van a sufrir algún recorte del presupuesto que tuvieron inicialmente, dado los últimos anuncios de gobierno y situaciones públicamente conocidas, ¿no? Sí. No, en primer lugar, reconocer con enorme alegría que en el país exista libertad de expresión, libertad de opinión
y justamente la institución, entre otras cosas, está para bregar y para defender que cada uno pueda opinar lo que entiende más adecuado, sea correcto o no, estemos de acuerdo o no. En ese sentido, no tenemos ninguna objeción. Respecto a la utilidad de la institución, bueno, fue una decisión del sistema democrático uruguayo que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos. En ese caso, creo que el Estado uruguayo entendió en su momento, y el sistema político y el sistema democrático, que era necesaria esa creación, por lo tanto no lo tomamos como una crítica a nosotros, sino como una crítica al funcionamiento del sistema democrático que creó la institución. Y en cuanto al recorte, nosotros dependemos del presupuesto del Poder Legislativo y, por supuesto, estamos trabajando con la mayor austeridad posible dentro de lo que de las posibilidades que la institución tiene. No tenemos en este momento necesidades de un presupuesto mayor. Pongo un ejemplo, en este momento están ingresando a la institución por primera vez funcionarios propios de la institución, que no los teníamos, y son funcionarios públicos, o sea, no son pases en comisión, sino que se hizo un concurso para el ingreso de funcionarios, pero la condición era que ya fueran funcionarios públicos, de forma tal de no hacer crecer el aparato burocrático, por llamarlo de alguna manera, del Estado. Juan, y en cuanto a la rendición de cuentas esta que se hizo del informe anual al Parlamento, ¿cuáles son los derechos más vulnerados? ¿Dónde hay una reiteración en lo que ustedes ven? Bueno, el derecho que aparece como más vulnerado es el derecho a la integridad personal, ¿eh? Y eso no tiene que ver solamente con el funcionamiento del Ministerio del Interior, sino también con lo que puede pasar en el sistema de privación de libertad de adolescentes. A eso iba y justamente, en ¿qué el pasaba con INAU? Sistema penitenciario, ¿no? En el caso de la actual situación de transición que se está dando con INAU y ya la descentralización prácticamente completada del sistema de privación de libertad de adolescentes, tenemos que reconocer que la institución tiene un buen diálogo con las autoridades. Hay grupos de trabajo permanentes trabajando en forma preventiva, sobre todo el mecanismo de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, trabajan en contacto permanente con funcionarios de este organismo. Y también nos pasa con el INAU, también nos pasa con el Ministerio del Interior, con quien tenemos un diálogo permanente, y con muchos otros organismos del Estado. Es decir, la institución no está creada desde nuestro punto de vista para esperar que el Estado viole un derecho y salir a decirlo públicamente, sino que nuestra obligación es colaborar para que el Estado cumpla adecuadamente con los derechos de las personas que viven en su territorio, ¿no? Juan, se nos ha terminado el tiempo. De todas maneras, la cantidad de denuncias es levemente inferior al año anterior, ¿no? Bueno, ha crecido el número de intervenciones, Ajá. pero ha bajado el número de denuncias. Esto se debe a que hemos modificado, para darle más claridad a los números, nuestro sistema de registro. Nosotros al principio a todas las intervenciones las calificábamos como denuncia, y ahora distinguimos entre consultas y denuncias, porque hay una cantidad de casos de personas que vienen intentando hacer una denuncia, pero en realidad es un tema en el que la institución no tiene competencia, porque es competencia del Poder Judicial, o por otra razón. Entonces lo que se hace, se orienta a esa persona, se la deriva al organismo donde tiene que concurrir, y eso ya no se contabiliza como denuncia, sino como consulta. Quien quiera hacer una denuncia en este momento, ¿a qué número tiene que llamar? ¿A dónde tiene que acudir? Bueno, telefónicamente al número 1948. La sede provisoria de la institución es en Plaza Independencia 1355, piso 10, esquina Sarandí. Y si no, por el email denuncias@inddhh.gov.uy. Muy bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, a ustedes como siempre. Que Suerte pasen muy para bien. esta noche. Bueno, Digo, para el acontecimiento. sí, voy a concurrir a un homenaje. Danilo estuvo viendo o participando de un ensayo y dice que va a Ayer, ser. en el ensayo fue fantástico. Bueno, esperemos que
Que que todo también vaya sea bien. todo fantástico. Bueno, muy bien. Quedó la intención, hay un maneja usted, corazoncito, Vargas, hay un corazoncito deportivo Quedó por la allí que intención está que maneja latiendo, me usted. parece, Juan. Vamos Está cerrando más este preocupado encuentro. usted que yo por el partido. Sí, Mire. una chanza. Vamos cerrando el encuentro que hemos mantenido con Juan Farop.